chicos, los otros tres, es que bien genérico saludando. Bienvenida, bienvenida, no sé cómo va a partir. Nosotros estamos a levantar la manito como la señal para que empezamos a grabar, claro. ¿Ya? ¿Ustedes están listos, cierto? ¿Probaron los micrófonos? Pruébenlo. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Se oye? Hola, hola, ¿Sí? ¿sí? ¿Hablar fuerte? No. Sí. Hello. Los dólares. Yo te coloco los tiempos. Calla, calla. ¿Perdón? Muy buenos días a todos, a todas las personas que nos acompañan en nuestra Casa del Arte hoy día, en este cuarto y último diálogo contemporáneo de este ciclo, de este primer ciclo, en que entre la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y Vinculación con el Medio y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo han organizado como un espacio más en la tradición centenaria de nuestra Universidad de Concepción para ofrecer un espacio tal vez distinto al de los tradicionales espacios académicos a la ciudadanía, a la ciudad, a los habitantes de este espacio, a los que se relacionan también con la Universidad de Concepción, para conversar, para reflexionar, eventualmente para debatir, ¿por qué no? De eso se trata también, sobre algunos temas, fenómenos, preocupaciones, proyecciones, imaginarios que en los tiempos que corren y en los desafíos de la sociedad del siglo XXI aparecen alrededor nuestro. Ha sido el objetivo, la iniciativa de la universidad, conectar estos asuntos que son de tal vez normal o corriente preocupación académica, científica, docente de los y las universitarias, a la conversación común, a la conversación llana con las personas, los ciudadanos y las ciudadanas. Queremos agradecer a todos quienes han participado en los anteriores diálogos. Hemos estado hablando sobre física y sus enredos, ¿verdad? Se acordarán de ese primer diálogo contemporáneo con el rector Saavedra aquí. Hemos estado hablando de salud mental, hemos estado hablando sobre cambio climático y en esta ocasión les queremos proponer una conversación que nosotros imaginamos nos une de alguna u otra manera. Hay quienes dicen que la ciudad es el espacio que iguala, tal vez debiera ser el espacio que iguala. Y queremos partir esta conversación de esta mañana y compartir con también quienes probablemente van a escuchar este diálogo más adelante, presentando a quienes van a compartir sus propias ideas desde sus propias disciplinas y sus experiencias esta mañana. En primer lugar, quiero presentar a Mabel Alarcón. Ella es arquitecta, es doctora en urbanismo y ordenamiento territorial. Mabel también es cofundadora de un colectivo de arquitectura, territorio y feminismo. Es profesora asociada del Departamento de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Concepción. Muchas gracias, Mabel, por estar aquí esta mañana. Está con nosotros también Alejandro Tudela Román. Él es ingeniero civil, profesor asociado también en la Facultad de Ingeniería de la Universidad.
es máster en responsabilidad social y también PhD en transporte, con responsabilidades muy importantes también en el último tiempo, emprendiendo un desafío importante para la Universidad de Concepción, como es construir una universidad de Concepción sustentable. ¿Sí? Estamos en eso. Y bueno, es probable que podemos entrar a la conversación sobre la ciudad desde muchos vértices, desde muchas esquinas, desde muchos rincones, ¿verdad? Las esquinas y los rincones disciplinarios, conceptuales y teóricos que ustedes traen a esta conversación va a ser la primera parte de esta conversación. Como siempre es, una vez que ustedes lancen aquí a este territorio sus ideas, las primeras ideas y conceptos, vamos a compartir también, por supuesto, con quienes acompañan aquí hoy día en esta hermosa sala del arte, Casa del Arte, con nosotros. Entonces, tal vez, como lo hemos hecho antes también en otras ocasiones, con otros temas, partamos de una pregunta muy básica, pero que me imagino que es de compleja definición. Y es, ¿qué entendemos por ciudad? Porque la invitación de hoy día es a preguntarnos cómo cuidamos la ciudad, cómo hacemos de la ciudad un espacio para vivir mejor con los desafíos del tiempo contemporáneo. Pero cuando hablamos de ciudad, ¿qué entendemos por eso? ¿Qué es lo que la compone? ¿Quiénes la definen? ¿No? Creo que esa es una pregunta importante. ¿Qué es lo que la ciudad ofrece? ¿Cuál es la función de la ciudad? ¿Qué tiene que ver con los sujetos? ¿Cómo se relaciona con los sujetos? Y los sujetos no solo los que habitan, sino los que toman decisiones sobre las ciudades. Entonces, Mabel, por favor. Muchas gracias, Partimos Cecilia. contigo. Bueno, mira, es una pregunta bien motivadora, bien desafiante además. Nosotros cuando trabajamos estas temáticas para poder abrirlas, digamos, al diálogo con todas y todos, decimos una frase muy bonita de Aldo Rossi, que es un arquitecto italiano que a mí me gusta mucho, y él dice: la ciudad es un hecho social, así, en simple, digamos. Evidentemente que si uno quiere después rascar y profundizar en esto, vamos a encontrar muchas capas, pero esto lo que nos quiere decir Aldo Rossi con esta afirmación es que es un constructo, un proyecto social, obviamente liderado por los seres humanos, pero que no solamente afecta a los seres humanos. Hoy día sabemos, respecto del enfoque de sostenibilidad además, que convivimos con una multiplicidad de especies vegetales, animales, etcétera, que también tienen que ver con nuestra vida. Probablemente todas y cada uno de nosotros se acuerda del canto del pájaro en la mañana, y eso es parte de la ciudad. Bueno, los pájaros también cantan en el campo, por cierto, pero los que vivimos en ciudades probablemente hemos visto cuando vamos cerca de la playa bandadas de gaviotas, etcétera, y nos acordamos mucho, por ejemplo, de almorzar a la sombra del parrón. Eso también es parte del imaginario y de la construcción de ciudad. Un hecho social, dice Aldo Rossi. Quiero dejarlo ahí para partir, digamos. Gracias, Mabel. Partimos, bueno, como también en los otros diálogos, tratando de integrar, ¿no es cierto?, las disciplinas en estos asuntos que son complejos. La ciudad como un hecho social, nos plantea Mabel. Alejandro, gracias, ¿qué nos Mabel, puedes decir? Bueno, primero, gracias por la invitación y gracias, Mabel, por la partida. Yo quisiera agregar una dimensión que es la temporal. El concepto de ciudad no está escrito en piedra, sino que ha ido cambiando en el tiempo. Y se asocia también con los valores que estamos manejando en cada corte temporal. Como dijo Mabel y como dijo Cecilia, ser más sustentables como universidad o como ciudad es una cosa que es más bien, comillas, reciente, porque hace 100 años a muy poca gente le importaba el tema ambiental. El tema social iba y venía, dependiendo de dónde estaba. Y básicamente era construir porque había que proveer oferta para dónde vivir, que es como la visión más dura que uno podría pensar de una ciudad. Ahora, hay algo que dijo Mabel y es cierto: la ciudad, si bien es el espacio o territorio construido, lo hacen las personas que viven allí. Y como dice Cecilia, está afectado también por las decisiones políticas que toma la autoridad. Y la autoridad en el tiempo también se equivoca, ¿ya? Y eso va a depender básicamente en base a qué toma decisiones, qué información tiene, que es un tema relevante. La información que tenemos para tomar mejores decisiones.
tenemos o tienen para tomar mejores. Entonces yo creo que agrego la dimensión temporal, porque no es un tema fijo en el tiempo, ha ido cambiando y probablemente en 40 años más, o 30, no sé, una nueva relectura de la definición va a ser otra, porque va a ser otra dimensión seguramente que no estamos mirando ahora. Interesante partida, ¿no? La ciudad como un hecho social, como un constructo también, por lo tanto cultural, pensando que en el imaginario tal vez quienes construyen ciudad o quienes piensan ciudad, quienes se forman para construir ciudades, de vez en cuando o a veces el sentido común puede pensar que construir ciudades es un ejercicio más bien técnico, tecnológico, hiperespecializado, etcétera. Sin embargo, esta definición de partida que ustedes hacen nos lleva, por cierto, a conectar la ciudad, que es esta construcción, con los sujetos sociales, con los sujetos políticos, los sujetos económicos, barriales, etcétera. Me imagino que hay algunas, digamos, opciones teóricas también respecto de estas materias. Cuando nosotros nos planteamos la pregunta de cómo cuidamos la ciudad, cómo hacemos un espacio para vivir mejor, probablemente esa pregunta conecta no solo con quienes vivimos aquí en Concepción, con quienes vivimos en los campus universitarios, sino que en general con todas las personas que viven en centros urbanos, pequeños, medianos o grandes, y a cada uno de ellos los conecta algún imaginario sobre la ciudad, ¿cierto? El imaginario cotidiano, ¿no? El de la vida cotidiana. Ese es un imaginario que además tiene perspectiva de género, ¿verdad? La ciudad la viven las mujeres y los hombres de una manera distinta. Quienes toman decisiones sobre la ciudad probablemente las toman pensando en funciones de la ciudad, la función productiva, la función de los cuidados, la función de la sostenibilidad, del cuidado del ambiente o de la preservación, etc. Me gustaría que pudiéramos avanzar en eso y luego invitar, ¿no es cierto?, también, por favor, a quienes están acá a preguntar, a comentar, a reflexionar. Por ejemplo, en el concepto de seguridad, cuando hablamos de seguridad, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es la complejidad de ese concepto? ¿Cuánta complejidad tenemos que ponerle a ese concepto para no solo construir o diseñar ciudades, sino que para enfrentar este paradigma contemporáneo de la seguridad o de la inseguridad? Estamos hablando de qué tipo de inseguridades, qué tipo de seguridad nos puede proporcionar la ciudad y cómo los sujetos pueden aportar a ese, diría, a esa contribución, ¿no?, social y urbana. Cecilia, mira, pusiste ahí, yo diría, 5 o 6 conceptos claves que podríamos abordar y también en el diálogo con nuestros invitados acá. Quizás una cosa segunda, después de lo que mencionaba de la ciudad como hecho social, es que el espacio, no el espacio interestelar, ¿no es cierto?, sino el espacio en donde nosotros habitamos, no es neutro, dicen las investigadoras, digamos, del urbanismo feminista, ¿no es cierto? ¿Qué significa que no sea neutro? Significa que como es un hecho social, lo vamos marcando, lo vamos determinando a partir de las acciones o las no acciones, las acciones y las inacciones que los seres humanos realizamos en este espacio. Y en ese sentido voy a recoger lo último que mencionabas, porque es verdad, y esto lo hemos venido recogiendo en las investigaciones desde el colectivo Género y Territorio, que fundamos ya hace un par de añitos ahí en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Geografía, es que las mujeres, los hombres, las diversidades de género, las niñas, los niños, los adolescentes, las madres con hijos, los adultos mayores, etcétera, cada una de las personas de la ciudad vive el espacio de la ciudad de una manera diferente. Entonces, quizás quería rescatar algo que decías al principio, no sé quién será el autor que lo mencionó, que la ciudad iguala, pero también la ciudad diferencia. Y las investigadoras feministas hacen un llamado a reconocer esta diversidad,
presentes en la ciudad. Si yo, ahora leyendo a Izaskun Chinchilla, si yo me torcí un pie y tengo que andar durante 2 semanas con una bota de yeso, no voy a vivir la ciudad de la misma manera en que la vive un ciclista o una persona que va arriba de su automóvil. En ese sentido, este paradigma contemporáneo del enfoque de los cuidados lo que quiere es poner estas dimensiones presentes en la planificación de la ciudad para tomar decisiones que respeten, que involucren y que potencien las diversidades en todos los sentidos de la construcción de este espacio que llamamos ciudad. Qué interesante ese planteamiento. Entiendo que hay acabas de nombrar, ¿no es cierto?, la autora que habla de la ciudad que cuida, ¿no? La ciudad de los cuidados, un libro que recomiendo profundamente porque además está basado en experiencias de niñas, niños y personas como todos nosotros, nosotros y nosotras. Sí. Y en ese sentido, en el diseño de las ciudades, ¿no? En el diseño, en el rediseño, en el ajuste de las ciudades o de los espacios urbanos. Bueno, el transporte es una cuestión muy central. Sin embargo, la pregunta es, ¿quiénes están tomando esas decisiones? ¿O cuáles son efectivamente, cuál es la matriz en la que nos estamos moviendo hoy día contemporáneamente en el diseño de las ciudades o en el rediseño, el ajuste de las ciudades? Porque cuando se discute, digamos, o cuando la opinión, el debate público sobre la circulación, ¿no es cierto?, la integración de la ciudad, el transporte, el ajuste de las ciudades para distintos medios de transporte, ¿no?, alternativos, más verdes también. ¿Cómo se toman esas decisiones o cómo debieran tomarse según ustedes desde el centro, digamos, del poder, ¿no? Braudel también, los urbanistas, geógrafos franceses, tomando Foucault por supuesto, hablan del efecto de poder de los espacios. La pregunta es si hay alguna forma o algún modo de mirar hacia adelante en que quienes toman estas decisiones, los diversos actores que toman decisiones sobre el espacio urbano o de nuestra vida cotidiana, pudieran cambiar alguna perspectiva que haga que la ciudad o las ciudades, ¿no es cierto?, se conviertan en estos espacios para la diversidad, para el reconocimiento de la diversidad y, bueno, y la felicidad de quienes habitamos la ciudad. Alejandro. Yo quisiera ampliar un poquito el tema de, a ver, si uno toma como marco la sustentabilidad, que lo hemos citado ya 4 veces, en esa dimensión el género es una de las dimensiones. Quizá el más relevante es la inclusión, donde la inclusión incorpora el género. Hay unos agentes que están siendo olvidados, siento yo, que son las personas de la tercera edad o la cuarta edad. De hecho, si uno analiza o conversa con personas mayores, sienten que están siendo excluidos, porque a veces la discusión se aborda en el tema probablemente qué pasa con las madres cuidadoras, pero están los padres cuidadores también. De hecho, nos pasa algunas veces que toda la legislación apunta a la madre cuidadora, ¿y qué pasa con el padre? Pero ¿qué pasa con la gente mayor también? Y en comunidades donde la edad de la gente es cada vez mayor, ciertamente, y eso es lo que yo decía adelante, los valores van cambiando. Probablemente antiguamente el tema de la edad no era un tema, ahora sí lo es. Ahora, lo que debería pasar es que la autoridad política, más la academia, más otros y otras, deberían entregar información a la autoridad para que adecuadamente realicen la gestión del recurso público. En el sistema de evaluación social de proyectos, por ejemplo, se evalúa todo o casi todo. Ahora, lamentablemente, el sistema no considera todas las dimensiones posibles de considerar. Ahora están haciendo un ajuste. Pero llegamos al tema no menor a propósito de la seguridad, de que el sistema, para que un proyecto sea rentable socialmente, eliminaban ciertos flecos que tenía el proyecto. Por ejemplo, la seguridad.
Entonces hay mucho diseño de carreteras, de calles, de espacio público, en paso compartido, donde la seguridad como seguridad de accidentes no está. Porque la única forma de que el proyecto sea aprobado y sea construido es que tenga menos costo. Pero eso pasa porque no mide todos los beneficios. Entonces, lo que hizo, por ejemplo, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano fue definir estándares. Entonces, una primera cosa es ponernos de acuerdo con los estándares acerca de, y cuando digo ciudad, y aquí lo voy a ampliar al caso más grande, porque uno tiende a pensar en ciudad como una metrópolis, pero también ciudad de Sangol, por ejemplo, o Coyico, diferentes escalas. Y la idea es que el estándar esté en todas partes implementado. Entonces hay estándares de diseño, áreas verdes, por ejemplo. ¿Ya? Cuando uno analiza, quizás en Concepción no se da tanto, igual en la Gran Concepción no se da tanto, Santiago es peor, la disparidad entre sectores en parte pasa porque no está el estándar. Entonces, desde el punto de vista del diseño, de la arquitectura, de la ingeniería y de otras áreas, lo que tenemos que hacer es primero ponernos de acuerdo que es lo mínimo que tiene que estar siempre y que no es sujeto a evaluación. Y sobre ello vemos que construimos. Ahora, en el caso particular del transporte también, si hablamos del transporte sustentable, lo que uno esperaría es que, y eso está sujeto a otras condiciones, que la gente minimice los desplazamientos. O sea, el ideal sería, y esto es teoría, de que uno viva cerca de donde trabaja o donde realiza la mayor parte de sus actividades. Ahora, aquí aparece otra dimensión que es el comportamiento de la gente. Una cosa es el discurso y otra cosa es la acción. Cuando yo decido ir a vivir a un cerro, en la punta de un cerro, porque me aíslo del resto, porque me quiero autoexcluir, que es otra historia que también aparece acá, estoy afectando el sistema. Y el problema que tenemos acá, y aquí hay una dimensión económica, es que los mecanismos de precios no reflejan el costo que tiene para el sistema el tomar ciertas decisiones. Y eso uno esperaría que el sistema público de inversiones sí lo considere, para dar señales para que como ciudadanos y personas que decidimos, efectivamente tomemos la decisión correcta. ¿Qué es lo correcto? Depende de los valores, y eso cambia. Quizás ahí quería complementar, Cecilia. Mira, antes cuando nos preguntabas cómo cuidamos las ciudades, claro, tiende uno a pensar en cuestiones como no voy a botar basura en la calle, voy a convivir mejor con mi vecino o vecina, pero también me quedé pensando que una forma de cuidar nuestras ciudades proviene desde cómo hablamos de ellas. Yo siempre pongo este ejemplo, la gente que es de Santiago, a lo mejor, o que ha vivido mucho tiempo en Santiago, en general ocurre algún fenómeno en la capital de Chile que la gente no habla con mucho cariño de Santiago. No, yo vivo en Santiago, pero bueno, es que me tengo que aguantar la vida en Santiago porque está el trabajo, está la universidad, está el colegio de mis hijos, etc. Y no pasa eso con ciudades icónicas como, por ejemplo, a mí me pasaba, que no soy de acá, cuando he escuchado hablar a la gente de Talcahuano, a los choreros. La gente de Talcahuano habla con mucho amor de su ciudad. También la gente de Valparaíso, no sé si tiene algo que ver con el hecho del puerto y mirar el horizonte, que parece que sí que nos ayuda, y los penquistas también, la gente de Concepción habla con mucho cariño de su ciudad. Sin embargo, hemos construido, siento yo, una suerte de diálogo dicotómico, sobre todo en las últimas décadas, y les invito a hacer este ejercicio. Cuando ustedes vean una propaganda, por ejemplo, de un nuevo conjunto habitacional o de un nuevo barrio, ¿qué es lo que primero te dicen? Viva en la naturaleza, cerca de la ciudad, pero no en la ciudad, porque la ciudad para nosotros ha constituido, ha representado un espacio de conflicto, un espacio de inseguridad, un espacio donde, por ejemplo, no está todo como uno esperaría que estuviera. Entonces creo que cuidar la ciudad también parte por hablar bien de ella. Es como yo cuido a mis hijos, cuido a mi pareja, cuido a mis padres, hablo bien de ellos. Bueno, la ciudad que nos pertenece también merece que hablemos bien de ella para que la aprendamos a cuidar a todos los niveles. Digo esto no solo como ciudadanos, sino también aquellos que toman decisiones, incluso los medios de comunicación, que tienen una responsabilidad bien grande en el cómo habitamos hoy en día. Bueno, vamos, si les parece, abramos la conversación un poco más. Aquí han aparecido muchos vértices, muchos rincones, como decíamos, muchas esquinas. La dicotomía de cuidar la ciudad o que la ciudad nos cuide, ¿sí? ¿Verdad? O ambas, o la integración de ambas. El autoaislarse, decías tú, autoaislarse en la punta del cerro
o que las decisiones políticas urbanas te segreguen a la punta del cerro, ¿no es cierto?, o a la marginalidad del espacio urbano construible, como es la realidad de muchos centros urbanos, partiendo por este de la intercomuna de Concepción, y podemos ir al concepto que hasta aquí no hemos tratado, que es el concepto del derecho a la ciudad, ¿no es cierto?, que surge también de la vida digna y los derechos económicos, sociales y culturales que plantean unas formas específicas, estandarizadas, digamos, con estándares de dignidad para vivir la ciudad o, por ejemplo, para acceder a una vivienda, comillas, adecuada. Es el término que usa el instrumento de derechos humanos. Pensaba cuando hablaba de la punta del cerro de los lotinos, probablemente aquí hay algún lotino o entre los que nos están viendo después van a ver este diálogo y la discusión que ahí se ha hecho sobre el derecho a la ciudad desde campamentos, también llamados asentamientos precarios, ¿verdad?, en los eufemismos que usamos, que son campamentos de décadas, 60 años de campamento, ¿no? Y la lucha de ellos por el derecho a la ciudad, que es en el fondo tener cerca de donde viven los servicios, todos los servicios que cualquier otra persona, al que cualquier otra persona puede acceder. Entonces, bueno, tomando estos conceptos de la ciudad como una construcción social y cultural, la ciudad como una construcción, obviamente, que acompaña en el tiempo, ¿no?, longitudinalmente a las culturas, a los imaginarios, a los desafíos, a las transformaciones de la sociedad, a la ciudad además como una complejidad entre lo cotidiano, entre la funcionalidad de la gran economía, a la preferencia por algunos sujetos vis a vis otros sujetos o sujetas, etcétera. Queremos abrir la conversación, invitar a quienes están aquí con nosotros, que han venido obviamente a conversar, ¿no es cierto?, sobre estos temas, libremente. Le ofrecemos el micrófono para comentar, preguntar tal vez algo, compartir alguna experiencia o alguna, ¿no es cierto?, iniciativa, etcétera, con la que podamos compartir con Mabel y Alejandro. Bueno, solo quisiera complementar algo acerca de mi ejemplo de la punta del cerro. Lo que nosotros hemos visto es que hay dos fenómenos de exclusión: la autoexclusión y cuando el Estado excluye a la gente. O sea, la política de vivienda social de este país, de nuestro país, por mucho tiempo fue, y por un tema económico, enviar a la gente de menores ingresos a la periferia de las ciudades, al área periurbana, que pasó a ser área urbana, ¿ya? Y lo que hemos visto es que cuando el ministerio a cargo de aquello, o los ministerios a cargo de aquello, tomaron esa decisión, solo pensaron en una dimensión, y en una parte de esa dimensión, que era el uso del suelo, perdón, el valor del suelo. Nunca pensaron que esa gente que están mandando a la periferia queda, primero, lejos de sus redes sociales, o sea, la gente pierde conectividad, tiene que gastar tiempo y dinero viajando, además que la gente de menores recursos, o sea, la gente que gana menos, gasta al menos el 20% de sus ingresos declarados en transporte. ¿Okay? El que vive en la punta del cerro, por decisión personal, gastará un 5%, porque además su ingreso es alto, le permite esa decisión de autoexclusión. Pero yo creo que en cantidades de personas, un tema relevante tiene que ver con estas políticas de estados de larga data que han estado enviando a la periferia a la gente, generando exclusión, porque primero no tiene equipamiento, o sea, obliga a la gente a viajar lejos por trabajo, por educación, por salud, por recreación, y además que el espacio cuando se diseña, no se diseña con áreas verdes, por ejemplo. Entonces, quería complementar mi ejemplo del cerro con este otro, que es donde la política pública se equivocó. Muy bien, gracias Alejandro. No sé si hay un micrófono ahí.
profesor. Le pedimos que se presenten para que todos los conozcan. Algunos lo conocemos, y los que estamos acá y los que van a ver el video. Sí, Adelante, gracias, profesor. Cecilia. Leonel Pérez Bustamante, arquitecto. Me parece muy relevante la pregunta y tiene varias aristas, como ya se vio en lo que planteaba tanto Alejandro como Mabel. Yo quisiera enfocarme en una arista que pienso que puede ser de interés que lo comenten tanto Alejandro como Mabel o cualquiera otra. Creo que una parte importante del cuidado de la ciudad tiene que ver, por una parte, con los afectos, ¿sí? Y cuando me refiero a los afectos, me refiero a la historia de los afectos, a la historia social de los lugares, y por otra también me refiero a la historia arquitectónica y urbana de los lugares. ¿Por qué algunas ciudades tienen tantas canciones? Valparaíso, Barcelona, Madrid, y otras no tantas. Porque tiene que ver con los afectos, con aquellos lugares de anclaje de la memoria, como deslizó Mabel, en donde naturalmente las personas anclan sus afectos a ciertos lugares. Y eso no es gratuito, es porque se sienten identificadas con esos lugares. Para llegar a sentirse identificada con esos lugares, tienen que haber procesos de visibilización del valor de esos lugares. La historia arquitectónica, la historia urbana de los lugares juega un rol esencial en ello. Hoy día tenemos una eclosión de colectivos sobre historia arquitectónica y urbana de Concepción, por ejemplo, y creo que las políticas públicas tienen ahí una fuente de conocimientos muy relevante. Y por otra parte, lo dejo ahí, las personas, los habitantes de los barrios industriales de Tomé, de Lota, de Concepción, de las antiguas vidrierías, de las antiguas fábricas de textiles, tienen una fuente de autoestima muy grande para ver aquellos espacios que son comunes y cotidianos y que tienen un valor desde otra perspectiva, una perspectiva técnica, vamos a decir así, de arquitectos y urbanistas que ponen en valor sus lugares. Y creo que ahí las políticas públicas podrían también tener un rol. Gracias. Sí, muchas gracias, profesor Leonel. Mira, ahí como quizás sintetizara una frase que tú decías, los lugares tienen la capacidad de anclar memoria. Y esa memoria tiene que ver con la vida de nosotros, no es cualquier memoria. Los investigadores y las personas también, activistas del territorio que trabajan en temas de patrimonio, afirman que el patrimonio, que un lugar o que un hecho o un edificio o una construcción o un monumento se transforma en patrimonio cuando es reconocido por una comunidad, a diferencia de lo que dicen los abogados, ¿no es cierto?, con mucho respeto, cuando hablamos del patrimonio propio, de nuestro patrimonio personal. No estamos hablando de ese patrimonio, estamos hablando del patrimonio colectivo, construido de forma colectiva. Recuerdo ahora, me vino a la memoria una visita que hicimos hace algún tiempo al barrio de Aurora de Chile, donde no sé si alguna vez fueron y tuvieron la posibilidad de ir, porque no sé si todavía existe, una pequeña placita que estaba en una esquina conformada con flores que habían aportado las mujeres de ese barrio, y ellos habían puesto ahí, este es un lugar de memoria. El que pase por ahí como visitante probablemente no conoce toda la historia, pero los vecinos del barrio sí, y por eso defendieron probablemente con tanta fuerza, con tanto ahínco, la persistencia de una comunidad como esa en ese territorio, que tiene una historia arraigada en el caso particular de Concepción. Creemos firmemente que la planificación no ha incorporado ese enfoque, tenemos evidencia para demostrarlo, y creemos firmemente también que sí es posible de hacerlo. Y vamos a tener que avanzar a pasos agigantados en los procesos de planificación urbana para incorporar estas dimensiones, porque así como nosotras y nosotros no fuimos formados técnicamente para aquello, me parece que incluso compartimos alguna generación ahí con el profesor Leonel, fuimos formados de la lógica del urbanismo funcionalista, ¿no es cierto?, que ponía en primer lugar la función, y aquí rescato lo que tú decías antes, Cecilia,
no es cualquier función, sino la función productiva de la ciudad, la función que estaba dedicada a producir economías para las ciudades y no así la función reproductiva, que a mi modo de ver y por ser mujer además, la asocio muchísimo a la labor que las mujeres, que las vecinas, que por ejemplo las dirigentes de comités de vivienda, etcétera, han jugado en la construcción de sus identidades locales, de sus barrios. No digo que los varones no lo hayan hecho, pero probablemente sus lugares han sido diferentes. Entonces me quedo con esa idea del lugar, con esa capacidad de anclar memoria y construir también futuros. Gracias, Leonel. Hay un tema que a mí me preocupa y es que la ciudad la habitamos personas. Cuando decimos que la ciudad nos cuida, uno se diseña la ciudad para que uno pueda vivir adecuadamente allí. Uno genera identidad con barrios también. Uno se siente más cómodo en un lugar que otro y eso pasa. Pero hay una distribución. Y aquí me salió la parte probabilística, ¿no? Hay una distribución de la población y hay gente que ama su espacio y gente que espera salir de ese espacio. Y en el ejemplo que menciona Mabel, por ejemplo, de la Aurora, así como hay gente que amaba ese espacio porque era su lugar donde nació, donde creció, donde jugó, hay gente que llegó allí porque tenía que vivir ahí, no porque quería vivir ahí. Y entonces yo creo que en este proceso de rescatar la memoria de los espacios, no tenemos que olvidarnos que esa es una sección de la población. Y ahora, si para el colectivo es importante mantener esa memoria, pongámonos de acuerdo cómo lo hacemos. Pero en ese proceso hay una distribución de personas detrás y no nos podemos olvidar de esos otros y otras que a veces quedan rezagados en la decisión de la autoridad o de grupos de interés para mantener un espacio olvidando al resto. Alguna vez hablando con alguien me decía que era relevante cierto tipo de construcción porque era un lugar que llamaba a vivir la naturaleza. Y yo digo, bueno, dice gente, ¿tiene agua? No, no tiene. ¿Tú dónde vives en tal parte? ¿Tú tienes agua? Sí. Entonces es re fácil que uno desde su lugar de privilegio, como dicen ahora, dicte cátedra acerca de lo que tiene que hacer el otro, donde quizás el otro está obligado a ir a un lugar porque no tiene opción. En transporte nos pasa harto, ¿eh? La gente que usa transporte público, hay un segmento de ellos que si pudieran, y quizás aquí en el grupo hay alguno o alguna, se baja el auto y porque quiere un auto. Lo que pasa es que no lo puede hacer porque no tiene ingresos. La pregunta es cómo uno logra que ese segmento tenga concepto de sistema, concepto de ciudad, que incorpore al otro en sus decisiones y se dé cuenta que ser desarrollado no es tener un auto, sino que andar en bus. Entonces, vuelvo al tema de la distribución. La ciudad está vivida por gente diversa y a veces nos olvidamos de esa diversidad y pensamos solo en un grupo y no en esa distribución. Interesante reflexión sobre, vamos a seguir debatiendo aquí, de nuevo trayendo el concepto de diversidad, ¿no es cierto? Y la discusión sobre el cuidado también, sobre el concepto de cuidado. Tenemos varias palabras solicitadas. Partimos por Jimena. Buenos días, muchas gracias por esta conversación. Jimena Goche, habitante de la ciudad de Concepción. Yo quiero hacer una pregunta que parte de una premisa que a lo mejor es equivocada y me encantaría si ustedes la corrigen, la precisan. Y es que cuando hablamos de la ciudad desde la perspectiva amplia, tal vez compleja que ustedes están compartiendo, es una discusión que damos entre personas adultas, ¿ya? O que nos empezamos a plantear cuando somos personas adultas. Y bajo la misma idea de algo social que evoluciona, como lo planteaban ambos al inicio, la pregunta es, si esa premisa que yo planteo es así, ¿cómo podemos hacer esto intergeneracional? ¿Ya? Es decir, ¿cómo podemos lograr que desde la pequeña infancia haya una, no sé si diré conciencia tal vez, pero una reflexión progresivamente autónoma, como es todas las reflexiones de la infancia, conforme crecemos las personas, de la importancia que tiene la ciudad. Y lo digo, y con esto cierro, porque me da la sensación, y eso también puede ser una premisa errada, que hay un momento en la edad en que tal vez la infancia, la adolescencia, la juventud o la adultez inicial, en que vemos esto desde la otra edad. Es decir, hay otras personas que se van a hacer cargo de que nuestra ciudad esté bien, que tengamos transporte, que se cuide el patrimonio, que sabemos en algunas ciudades es mucho más relevante tal vez que en otras, tanto el material como el inmaterial, tomando también lo que señalaba el profesor Leonel. Entonces,
¿Cómo se hace esa vuelta de tuerca para que esta sea una reflexión en que los niños, las niñas, las niñeces, las adolescencias se vinculen para hacer un discurso de ese tipo? Gracias. Gracias, Jimena. Yo creo que el problema es multidimensional. Primero, hay un tema de educación. Lo que nosotros hemos visto en transporte, al menos, es que para cambios efectivos en conducta, uno tiene que intervenir tanto el contexto como, comillas, la intención. Y la intención se puede modificar en el tiempo, por ejemplo, vía educación. Nosotros decimos que hay cierto grupo etario que no tiene vuelta, de que vio al auto como una opción de vida, un símbolo de estatus, pero tenemos que ver, y ahí hay que ir a los colegios, a las escuelas y a la prebásica seguramente para mostrarles a esos niños y niñas de que hay otro futuro posible. ¿Ya? Pero no basta con eso, porque si la autoridad que toma la decisión acerca de la intervención del espacio no hace los cambios que tiene que hacer, vamos a estar mintiendo. Y al final la solución va a ser peor, porque tú le vendiste, comillas, o le contaste a unos niños y niñas que había un futuro mejor y va a terminar pateando piedras. Entonces tiene que ver con eso, tiene que ver con educación y con contexto al menos. Y la otra cosa tiene que ver con el contexto, con el hábito. ¿Ya? Lo que uno encuentra es que parte de la conducta está mediada por el hábito y el hábito se forma en parte por las oportunidades que tengo para hacer cosas. Si yo comienzo todos comenzamos con los niños y niñas a contarles que el cuidado del patrimonio, no como patrimonio en sí, sino como parte de la historia que tenemos, ciertamente es probable que ese niño en alguna parte de su vida tome conciencia o comience a tomar conciencia de que es relevante cuidar ese espacio. Y cuidar el espacio es mucho más que no rayar. Tiene que ver con vivir ese espacio adecuadamente. Mabel, por favor. Sí, me parece fundamental la pregunta y además súper motivadora, porque si hay algo que nos hemos dado cuenta quienes hemos trabajado en temas de planificación a escala urbana, interurbana, etcétera, es que efectivamente, como también afirman autoras feministas del urbanismo, la ciudad ha sido pensada para un prototipo de persona que responde, y aquí siempre invito con mucho respeto a las personas que pertenecen a distintos géneros, que corresponde a un ideario que se conoce dentro de la disciplina como la ciudad androcéntrica, es decir, centrada en una persona del sexo masculino, un hombre joven en general, como por ejemplo podría ser el profesor Alejandro, de una edad mediana, ¿no es cierto?, que tiene un cierto estatus, que realiza un tipo de actividades en la ciudad, que tiene un cierto nivel de ingresos, etcétera, y ha dejado afuera a todas las demás diversidad presente. En ese sentido, yo diría que niñas, niños y adolescentes han sufrido, han padecido ese proceso. Mira, quiero dar un ejemplo súper concreto. Hubo una época en Chile que creo que fue fines de los 90, inicio de los 2000, donde se volvieron muy populares las plazas activas. Las hemos visto, digamos, en toda nuestra ciudad. Las plazas activas son unos lugares de juego y de deporte que están pensados para ese tipo de personas que yo nombro. Y yo que tenía en ese tiempo hijos pequeños, ya están más grandes, los llevaba a estas plazas con juegos, con áreas de deporte de fierro, es decir, y además viviendo al lado de un humedal, ustedes se podrán imaginar lo que eso significa, los riesgos que eso tenía. Y nos invitó a pensar en las dificultades que hemos tenido de hacer construcciones explícitas y diseños explícitos para nuestras niñas y niños, pero también para nuestros adultos mayores. Una persona de mayor edad que tenga a lo mejor dificultades de movilidad no va a poder tampoco usar ese equipamiento que puede ser muy valioso. Y en ese sentido ahí el enfoque de género conecta con la idea de la interseccionalidad, que es un poco lo que decía Alejandro al inicio, ¿no? Es la diversidad y la temporalidad del ciclo de la vida. Cuando decimos ciudades, que por cierto hoy día no nos están cuidando mucho y por lo mismo probablemente nosotros no las cuidamos mucho, tenemos que empezar a hablar de este amplio espectro en términos del ciclo vital que ponga la vida en el centro de la planificación. Bueno, muchas gracias. Gracias por la pregunta y por las reflexiones. Probablemente estamos tocando el punto de cómo incorporamos la participación de los propios sujetos
en la construcción de estos espacios. Pero ¿tenemos más preguntas o reflexiones? Profesora. Buenos días, soy Sandra Saldivia, vivo en esta ciudad de Concepción. Me preocupa un tema de... Uno ve en los últimos, no sé, la última década, siendo una lego respecto de los temas de urbanismo y arquitectura, ¿no? Que hay mucho énfasis en patrimonio, en recuperación, en historia de arquitectónica, no sé, se habla mucho más hoy día de la arquitectura modernista en Concepción, de los 50, etcétera, y sin embargo, pareciera que todo ese bagaje investigativo, de recuperación, etcétera, no se ve impregnado en la política pública. Hay ese gap que existe en muchas disciplinas, ¿no? En esto se nos hace más cercano, ¿no? Cuando tú te levantas y cuando antes veías verde, ves un montón de edificios. Cuando las personas mayores tienen que abandonar su barrio de toda la vida, y estoy hablando, no sé, del sector cercano de Concepción, de la zona más urbana, porque ya no tienen luz, etcétera. Querría saber... sé que ese es el gran desafío en muchos ámbitos, pero ¿cuánto se avanza en eso? Y en esa misma línea, Alejandro habló de estándares. ¿Cómo están esos estándares que han ido construyéndose paulatinamente respecto de los estándares internacionales? ¿Ya? ¿Qué tan similares o qué tan distantes son? ¿Ya? Y también me gustaría saber... no solo respecto a ver el tema de un elemento que cruza esto, que tiene que ver con el centralismo, ¿no? A propósito de la participación de la que estaban hablando, ustedes dicen, sí, requerimos participar más, pero las decisiones siguen siendo centrales y las plazas que tú estás viendo son las mismas en todo Chile, ¿no? Y esos bordes de playa de Dichato, Tomé y Puerto Aysén es la misma. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué incidencia tenemos realmente los ciudadanos y cuánto hemos avanzado en eso? Sí, muchas gracias por la pregunta y el comentario, profesora Sandra. Mira, si la pregunta es cuánto se avanza, yo creo que se avanza en Chile con dificultad. El grado de avance ha estado muy determinado por la lentitud con la que hemos incorporado algunos enfoques que son fundamentales. Yo me ha tocado trabajar muchas veces con los actores públicos y cuando uno se dirige a los equipos técnicos en general hay mucha conciencia de estas realidades, de estos desafíos. Sin embargo, lograr cambiar nuestras leyes hoy día y nuestros instrumentos hoy día no pasa necesariamente por los técnicos que están en tal o cual instancia de toma de decisiones técnicas, valga la redundancia, como por ejemplo en ministerios críticos para este tema, que es el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Obras Públicas. Porque hay que llegar a un nivel superior, que es una discusión que se da en nuestro Congreso. Los procesos de, podríamos decir así, modernización de nuestros instrumentos de planificación que partieron probablemente al inicio de la década del 2000, lo que se conoce como la nueva política de desarrollo urbano en el 2006, ¿no es cierto? Estamos hoy día en el 23 y todavía están siendo muy cuestionadas por muchos de los actores que participan en la ciudad. Y aquí uno no puede desconocer los roles que juegan actores de interés, ¿no es cierto? Los que nosotros llamamos los productores de ciudad, que son tomadores de decisión porque tienen además, digamos, capacidad económica para hacerlo, han jugado roles claves en esto y por otro lado las ciudadanías, las comunidades en exigir mayores grados de participación. Pero sabemos que en Chile tenemos debilidades muy grandes todavía en la aplicación de nuestra ley de participación ciudadana. Es una ley, está creada, se aplica, pero se aplica con estándares, yo creo que probablemente ahí también Alejandro puede complementar, que están todavía en un nivel básico, a mi juicio, yo en esto hablo por mi experiencia personal. Sobre todo cuando uno mira experiencia comparada con otros países. Estaba mirando a propósito iniciativas, por ejemplo, que existen en Londres, de unos llamados comités de empoderamiento ciudadano, que es una institucionalidad instalada en la sociedad. Quizás uno podría a lo mejor homologarlo a nuestros COSOC, pero creo que distan un poco todavía de eso, en que trabajan fuertemente para que los ciudadanos y ciudadanas
tengan espacios institucionalizados de participación y no se haga la participación ad hoc a un proyecto. Es decir, yo voy a construir un gran proyecto habitacional, entonces convoco a la gente a participar y luego cuando el proyecto termina, la participación también termina. Esa no es una manera. Lo que están tratando estos países en algunos ejemplos interesantes es de instalar estas institucionalidades en donde los ciudadanos también se van formando, se van adquiriendo estas capacidades y pueden co-crear, co-diseñar esa ciudad y esas transformaciones en la ciudad. Creo que puede ser un ejemplo interesante de mirar, pero por cierto, estamos un paso bastante más atrás. A ver, del punto de vista de la toma de decisiones, los famosos estándares, lo que el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano decidió fue hacerse cargo de aquí en adelante, porque no podíamos seguir construyendo y haciendo ciudad y espacios públicos siguiendo normas que no nos agradaban. Entonces, aquí aparece la dimensión económica, porque llevar estándar todo era un poco caro. Entonces, partamos por definir que lo que se haga de aquí en adelante cumpla con un estándar. Los estándares son, y aquí un poco lo que decía Mabel, no es lo mismo poner áreas verdes en el norte de Chile que en el sur de Chile, porque y un poco que lo mencionaba quien hizo la pregunta, tú. O sea, cuando un organismo del Estado que hacía liceos hace mucho tiempo, si uno recorre Chile completo, uno ve el mismo liceo en todas partes. Y se olvidaba del contexto. Y claro, al final en Punta Arenas tengo el liceo, un mamotreto, que al final es súper frío porque nunca pensan de que una ciudad con una condición ambiental distinta a lo que es Arica. Pero uno recorre Chile y están ahí. Yo no me acuerdo el nombre del organismo público que hacía... La Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Que tiene su plaquita puesta en una esquina. Y era copiar y pegar, copiar y pegar. Cambiaron un poquito las cosas, pero es un problema que, bueno, el país era otro, insisto, son otros valores. ¿Ya? Bueno, entonces el estándar, la idea es que cumpla con una cierta norma y el estándar se va ajustando al lugar donde se aplique el estándar y siguiendo estándares también internacionales. ¿Ya? Por un tema casi de formar parte de la OECD y otra cosa más, te obligan a llevar hacia arriba el estándar. Pero eso se hacen cargo de aquí en adelante, no de aquí hacia atrás, lo cual no excluye que en el proceso de reciclaje se aplique el estándar. Y en la medida que sea factible en proyectos que ya están implementados, en parte de las mejoras, que de a poco se vaya haciendo el cambio. ¿Ya? Áreas verdes, ancho de vereda, disposición de árboles, iluminación. Tú lo mencionabas, la gente de edad tiene temor de salir por dos razones: la seguridad ciudadana y la seguridad de desplazamiento. Veredas de ancho angosto. En esta ciudad, por ejemplo, el liquidámbar se ve como la panacea de árbol. El liquidámbar es la peor especie arbórea para ciudades porque destruye las veredas. ¿Ya? Pero como se ve bonito, y cuando alguna vez propusimos cambiar unos liquidámbar por árbol nativo, no, porque es la imagen de ciudad. Pero ¿de qué me sirve si la imagen es bonita y la ciudad no sirve porque no es caminable? Poco. ¿Ya? Entonces, yo creo que hay que ir avanzando un poquito. Lo bueno que está el estándar de aquí para adelante, de aquí para atrás, hay que ir de a poco avanzando. Ahora hay un tema que, voy a insistir, la dispersión de la población. En el conversatorio pasado y el previo salió el tema de los sesgos de muestra. Cuando uno hace un levantamiento de la población y lamentablemente por razones de interés personal sesga la muestra, obviamente al grupo que le voy a preguntar cosas me va a decir lo que me interesa escuchar, comillas. Entonces, en el proceso de participación es relevante que sea transversal a toda la comunidad y no solamente a algunos, porque aquí vienen otros problemas que tienen que ver con el interés en participar. Y aquí en la universidad lo vemos. Los más interesados en participar son los que quieren avanzar en ciertos movimientos. Y al final el resto se queja porque lo que se hace no le interesa, no le gusta, lo que sea. Entonces yo creo que es importante en esta cosa de incorporar la participación en todo el proceso, y ahí recojo lo que decía Mabel. En transporte, por ejemplo, lo que se hacía antes era que en ingeniería hacían los diseños de una vía exclusiva y después decían, aquí está, ¿les gusta o no? Y esa era la participación y se moría. No, lo que hay que hacer ahora es, desde el inicio, ir a la comunidad y comenzar a levantar los requerimientos. Y ahí aparece el tema de la edad, del tema de género, el tema de niños, ¿okay? El tema de animales también, porque en una sociedad que se envejece como la nuestra, que es lo que pasó en Europa, la gente no tiene niños y niñas, tiene animales con los que convive. Y esa cosa tampoco aparecía antes. Entonces ahora es, antes de ponernos a gastar HH haciendo ingeniería y arquitectura,
¿ya? Vaya a la comunidad, pregunte los requerimientos y ahí haga un diseño. Porque la probabilidad de que lo rechace la comunidad es más baja. Ahora, siempre pasa de que va a haber un grupo en esa distribución que se va a oponer a todo. Y hagan lo que hagas, no le va a gustar. Pero bueno, al menos la mayoría en ese caso va a estar de acuerdo con lo que propusiste porque se recogió desde la comunidad. Muchas gracias, Alejandro, Mabel. ¿Tenemos otra pregunta? Por favor. Sí, bueno, primero agradecer a la profesora Alarcón, al profesor Tudela por su exposición. Para el profesor Tudela, usted habló recién respecto al rol de la inclusión. Mi pregunta es, ¿usted va a anteponer la inclusión a lo tengo acá en mi teléfono? ¿Va a anteponer la inclusión a la sustentabilidad o la sustentabilidad como forma de llegar a la inclusión? Hay un problema de resonancia en esta sala. ¿Podría repetir? O sea, la parte es... Mi pregunta, usted habló habló, en algún momento habla de la inclusión como parte de la sustentabilidad. Entonces, mi pregunta es, ¿usted va a anteponer la inclusión para llegar a la sustentabilidad o va a entender la sustentabilidad como parte de la inclusión? A ver, no es lo que yo vaya a hacer, es lo que la institución va a hacer y lo que el país debería hacer. ¿Ya? Y es que cuando uno habla de sustentabilidad, una dimensión es la social, y en la social una dimensión es la inclusión, y en esa parte, una parte es la de género, la de edad y la de otros. Entonces, en el mapa completo, la inclusión es parte de, y de hecho la otra discusión eterna es, uno tiende a pensar en espacios aislados, y no es así. O sea, lo que uno haga en la dimensión ambiental, por ejemplo, puede generar exclusión sin dolo. Por ejemplo, cuando se estaba hablando del proyecto Cerro Caracol, el parque, ¿ya? En la discusión de los grupos de interés, y yo insisto, yo caigo en el tema de la distribución de la población, porque como era el grupo de interés, en ese grupo había mucha gente que solo estaba preocupada de mantener las áreas verdes, básicamente mantener el bosque nativo. Y ellos decían que no debería haber acceso al bosque, salvo ellos. Ya. Y cuando yo hago eso, lo que estoy haciendo es excluir a un sector de la población que está interesado en conocerlo, cómo genero aprendizaje si no voy al lugar. Y al final la solución de consenso fue, claro, yo no voy a colocar una vía de alta velocidad para llegar al cerro, para protegerlo, pero sí no puedo generar exclusión de la tercera edad, de los niños, porque ciertamente en ese contexto probablemente la gente adolescente era la que podía acceder. Entonces, cuando yo digo que el tema es transversal es porque cuando tú mueves una perilla, si no tienes visión de sistema, vas a comenzar a afectar a otros. Lo que pasa es que yo creo que no vamos a tener sustentabilidad sin inclusión. Y básicamente porque ese es un imperativo que es ético. ¿Dónde voy a poner yo el foco en la inclusión? Uno tiene que poner el foco en la inclusión respecto a los que más les cuesta. Y si hablamos de inclusión, a los que más les cuesta es a las personas con discapacidad. ¿Ya? Podemos hablar también de las personas con movilidad reducida, podemos hablar de las personas mayores, pero no olvidemos que las personas con discapacidad, que por lo demás son el 20% de la población, o sea, 1 de cada 5, y que no tienen, o que las estrategias de inclusión todavía son insuficientes. Hemos avanzado, sí, pero de que falta, nos falta un montón. Bueno, y voy a poner un ejemplo muy simple. Supongamos que usted tiene que movilizarse en silla de ruedas. Para empezar, si no hacemos un ajuste razonable, usted no pudiese estar en el lugar donde está actualmente, si tuviese que moverse en silla de ruedas. Si usted quiere a lo mejor ir a su casa y hacer uso del transporte público, tampoco. ¿Ya? Cuando probablemente cualquiera de nosotros, saliendo de acá, paga 530 pesos, un pasaje, y puede llegar a su casa. Si usted se mueve en silla de ruedas, le aseguro que eso no va a pasar. Y esas personas están obligadas a moverse en un vehículo particular. Y eso transforma al vehículo particular en una obligación, ni siquiera en una opción. Entonces, yo quiero poner el foco de la discusión también desde el imperativo ético respecto de la sustentabilidad. Y sobre todo, poniendo también el foco en aquellos a los que más les cuesta. ¿Ya? Y cortito también una segunda pregunta para la profesora Alarcón.
¿Tienes otra pregunta? Sí, en relación a la misma situación. A muchas personas con discapacidad, el salir a la ciudad finalmente es una amenaza. Porque la ciudad no los protege, porque la ciudad les genera un montón de dificultades, ¿ya? Dificultades que debiesen, entre comillas, legalmente haber estado resueltas. Vamos a cumplir 7 años de la entrada en vigencia del decreto 50, que hace la modificación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción para responder a las necesidades de accesibilidad universal. ¿Ya? Eso, muchas gracias. Quisiera juntar ahí los dos comentarios, porque a propósito del cariño por la ciudad, uno de los cariños que se manifiesta o no es la movilidad en la ciudad, y Alejandro lo ha dicho muy bien. Yo trato de ser peatona todo lo que puedo y andar en micro. En esta gran ciudad que tenemos, metropolitana, que va desde Tomé por el norte hasta Lota por el sur. Y el transporte público es probablemente una de las áreas más críticas respecto de la inclusión en la ciudad. No digo que otras no, pero lo vivo a diario y me ha tocado ver, por ejemplo, madres con hijos que sencillamente no pueden subir a la micro, ni tampoco bajar de ella, muchas veces no lo pueden hacer o requieren mucha ayuda de los propios pasajeros, y siempre opera ahí una suerte de solidaridad, ¿no es cierto?, de ayudar, por ejemplo, a una madre con un hijo que tenga algún síndrome o alguna situación de discapacidad. Creo que ahí tenemos una brecha enorme en la que pensar, y creo, además, estoy convencida que el transporte y la movilidad son de las cosas que más determinan el cariño o el afecto por una ciudad. Si yo por una ciudad me puedo desplazar fácilmente, voy a querer mucho más a esa ciudad que si no me puedo desplazar con ella o me desplazo con dificultad, porque me voy a sentir, digamos, perceptivamente y en términos también anímicos y físicos, desplazada en una ciudad que me ofrece muchas cosas a las cuales yo no puedo acceder. Creo que ahí hay un desafío enorme para el transporte, para la movilidad. Y la movilidad no solamente en el sentido de un medio de transporte, como podría ser el automóvil, las micros, la discusión que ha habido, por ejemplo, aquí en Concepción sobre instalar un tranvía, el propio metro, pero también en las calles, ya lo decía Alejandro, a propósito de las dificultades que hemos observado en áreas centrales de la ciudad de Concepción y que me imagino que en otras se repiten, respecto del tratamiento de nuestras especies vegetales. Yo ahí quería decir como dos cosas que también por ser profe a uno se le salen. Yo en general a mis estudiantes les tengo como prohibido algunas palabras, algunos conceptos, probablemente me han escuchado otras veces. Les tengo prohibido hablar de vivienda social, no porque no exista, sino porque no hay vivienda que no sea social. Es una premisa, como el que entre hablando aquí de vivienda social, y eso creo que tenemos que cambiarlo, ya en la forma en que hablamos. Toda la vivienda social, hay vivienda que es de financiamiento privado, vivienda con cofinanciamiento público, vivienda subsidiada, etcétera. También respecto del concepto de áreas verdes, hoy día estamos trabajando con la lógica de la naturaleza. La naturaleza en la ciudad la tenemos dada, en el caso particular de Concepción, porque es un territorio fascinante en términos de su configuración. Veíamos la otra vez unos planos de Leula, si no me equivoco, que nos mostraban que todo este lugar donde habitamos antes era agua. O sea, que somos seres acuáticos viviendo en este territorio. Claro, esa naturaleza, de alguna manera, no quiero usar la palabra dominada por el ser humano, pero sí abordada, muchas veces bien y otras veces mal, y alejarnos de esta idea de área verde, porque claro, cuando le hablamos a un habitante de Iquique y le decimos, usted tiene que tener áreas verdes, los pobres, digamos, se ponen a la labor de buscar cuáles son las especies con las que podrían configurar una plaza urbana en Iquique, y probablemente lo que van a encontrar son especies de pequeño tamaño, árboles como el algarrobo u otras, ¿no? que digamos que sobreviven a esos climas o que conviven con esos climas. Y creo que avanzar en este cambio de pequeños conceptos nos va a ir ayudando a modificar nuestro comportamiento también en la ciudad y a cuidarla mejor. Es como una invitación que yo quiero hacer. Hablemos de naturaleza, empecemos a aprender mucho. Le comentábamos el otro día a algunas autoridades de aquí de la universidad, este es un campus vivo. Nosotros lo hemos llamado así, un campus vivo donde tenemos una cantidad de especies vegetales, animales, pájaros, etcétera, que podría ser muy bonito, por ejemplo, aprovechar que está aquí nuestro rector, poder tener esto abierto a la comunidad, no solo en el sentido de que puedo acceder fácilmente, que tengo buenas veredas y tal, sino que voy contando la historia de nuestras especies vegetales. Lo hemos hecho con la puya alvestris, ¿no? Pero lo podríamos hacer con
con otras, cuáles son los pájaros que anidan en cuáles árboles y cuáles no. Tenemos un camino para recorrer hermoso, yo lo quiero poner en sentido esperanzador, para seguir cuidando nuestras ciudades a partir de conocerlas mejor también. Solo Alejandro. un poco lo que tú mencionabas, era que, a ver, cuando salió el tema de los estándares, por ejemplo, un tema relevante son los rebajes en intersecciones, que facilita que la gente en silla de ruedas pueda desplazarse. En transporte, el tema de los pisos de piso bajo, los buses de piso bajo, perdón. O sea, cuando se inauguró el biotren hasta Coronel, un efecto no cuantificado ni evaluado ni en ninguna parte estaba, era que la gente del Coronel y alguna gente de Lota pudo acceder por primera vez a Concepción, porque el tren tiene piso bajo. Y de hecho uno miraba la estación y veía a la gente, y gente que nunca pudo salir, que se integró y se incluyó en el sistema. Entonces ahí vienen los pedazos, ¿no? Porque se construyeron las estaciones inclusivas, con un tren inclusivo, y resulta que los municipios no conectaron las estaciones con el resto. Entonces al final venían las peleas de quién tenía que hacerse cargo del acceso a la estación. Bueno, y es un problema sistémico, un problema que tenemos toda la vida en este país, de que cada uno mira su parcela, a veces mira para el lado, y si mira dice, bueno, el otro lo verá, no sé. Entonces, antes. De hecho, que en ese ámbito en particular, lo que está en carpeta es que el nuevo sistema incluya buses de mayor capacidad, con piso bajo, con tecnologías para contar pasajeros. Hay que avanzar en esa dirección, meter más tecnología en el sistema para que nos ayude. Y a lo que decía Mabel, el campus no es un campus aislado, somos parte de una ciudad. Y las especies animales que llegan al campus se asocian con el entorno en que vivimos, de todo tipo, animales humanas y no humanas. Entonces, cuando uno piensa en el campus, tiene que pensar también en el entorno en el que vivimos, porque no somos una isla. Lo que pasa aquí pasa afuera y pasa peor afuera que acá. ¿Ya? Pero bueno, entonces los estándares apuntan a lo que tú decías, y ciertamente para ser más sustentable hay que ser inclusivo transversalmente. Bueno, agradecemos todas las preguntas, y particularmente el debate, ¿no es cierto?, las tareas pendientes sobre accesibilidad universal. También nos iluminan otros pendientes que podrían nutrirse del concepto de accesibilidad universal, ¿no? Para quienes también nos ven, nos escuchan, la accesibilidad universal es un estándar que se establece además a partir de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es uno de los últimos tratados de derechos humanos, y que establece, ¿no es cierto?, digo yo que ilumina porque puede aplicarse a muchos otros ámbitos, al modelo social de la discapacidad como el paradigma, que es que las personas no son discapacitadas, que la discapacidad se produce cuando las deficiencias funcionales de las personas se enfrentan con los obstáculos que la sociedad le ofrece. Y ese concepto de modelo social podría aplicar a muchos otros temas, a muchos otros ámbitos, y que tributen también a un concepto también potente de sostenibilidad. Y usted lo señaló recién, lo hemos visto, esto está diríamos, en las entrelíneas de este conversatorio, que es la Universidad de Concepción o el campus de la Universidad de Concepción. También ocurre con los otros campus de Chillán y Los Ángeles, que somos parte de la ciudad o somos la ciudad, ¿no? Cuando nosotros estamos aquí en la Casa del Arte de la Universidad de Concepción, estamos en la ciudad de Concepción. Y tal vez una pregunta para ir cerrando. ¿Sí, hay una pregunta todavía? Perdón. Cecilia. Antes entonces, sí, antes de darle el último espacio ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? A los profesores, por favor. Sí, Cecilia, gracias. Andrea Martínez. Y bueno, un poco en la línea, Cecilia, que se ha hablado de varios conceptos, ¿cierto? Que acá los asistentes también han tocado. Se ha hablado del tema de los estándares, se ha hablado del tema de las comunidades. ¿No se escucha bien? ¿Sí?
¿Sí? Bueno, tocar un poco quizás un concepto para también ir englobando, ¿cierto? Muchos de los términos que se han hablado hoy día, ¿cierto? De comunidad, por otro lado tenemos los estándares, tenemos este individualismo que tenemos todos. Quizás es hablar un poquito más de empatía. Se hablaba de educar, ¿cierto? Educar a los niños, educar, escuchar a los que son menos escuchados, aceptar, ¿cierto? Darle cabida a los que nosotros creemos que es una discapacidad, pero en realidad somos nosotros que estamos creando una ciudad que no está incluyéndonos a todos. En ese sentido, más allá de estándares, ¿cierto? Que nos fijan a todos por igual, es un poquito un concepto también a debatir, ¿cierto? Los estándares nos establecen los mínimos que nosotros debiéramos estar dando, proveyendo a todo quien, animal, ¿cierto? Humano o ser viviente de la naturaleza, animal, árbol, etcétera, tenga el derecho, ¿cierto?, a establecer este sistema tan complejo que es la ciudad, ¿cierto? Que es la interrelación entre todos estos factores, que por un lado queremos cumplir con un mínimo, pero debiésemos ser empáticos en aprender lo malo que hemos hecho, y hablo desde mi disciplina, ¿cierto? Como arquitectos, ¿cierto? Que aprender esos errores y ser empático con el otro y poder crear finalmente ciudades que son más inclusivas, que nos aseguren los mínimos, digamos, para un habitar digno, que es, por ejemplo, el derecho al sol, ¿cierto? Al derecho a las vistas, al derecho a movernos por la ciudad. Eso quería Muchas gracias. Nos tomamos de tu última pregunta, comentario, para devolvérselo aquí a los profesores, con la intención que teníamos también para cerrar, que es cuál es cómo la universidad, ¿no es cierto? En general, las universidades como dispositivo de desarrollo de las sociedades, y en este caso la Universidad de Concepción, con su tan particular asentamiento, puede contribuir desde todos los vértices que puede contribuir, de todas sus misiones, que puede contribuir a ese diálogo, ¿no es cierto?, necesario entre la exigencia de estandarizar, ¿no es cierto?, para poder ir cerrando brechas de rezago, y la inclusión o la integración o digamos la integralidad de la vida, que finalmente es la que debiéramos encontrar todos y todas en el lugar donde vivimos, ¿no? Que cuando digo vivimos, existimos, no estoy hablando de la casa o el trabajo, sino que donde vivimos. Les dejo con la pregunta de la amiga. Muy bien, para muchas gracias. Ir cerrando. Muchas gracias, Andrea. Mira, es muy bonito el concepto y muy complejo el concepto de la empatía. Hay autores y grupos de trabajo que lo han abordado en la ciudad. Y a propósito de esto último que nos planteaba Cecilia, digamos, de estos desafíos y cómo nos ponemos desde la Universidad de Concepción, antes lo comentábamos, ¿no es cierto? Esta es una universidad reconocida no solo por todos sus valores, sino también por una posición, por una postura ética y empática, podríamos decir, respecto de su ciudad, de su comunidad, ¿no es cierto? Una universidad creada desde la comunidad local que ha alcanzado niveles, digamos, de estándares altos a nivel del planeta. En ese sentido, tú tocaste un par de cosas, Andrea, que también hemos dicho acá. Cuando ejercemos este derecho a la ciudad, es el derecho a pensarla, a hacerla en conjunto y, por supuesto, perseguir algunos estándares que nos van a permitir vivir mejor, como el derecho al sol, como el derecho a las vistas, como el derecho a pasear por una calle sin sentir que te pueden agredir no solamente otros seres humanos, sino también los edificios. Los edificios también hemos visto que ejercen, digamos, percepciones de agresión hacia los seres humanos. Y una cuestión bonita que hemos hecho en uno de los proyectos que desarrollamos en el colectivo Género y Territorio es mapear lugares de la ciudad de Concepción en donde hemos sentido miedo, inseguridad, temor, pánico, etcétera, todo el espectro, y a la vez lugares que nos permiten cuidarnos a nosotros y cuidar a otras y otros. Y el campus de la Universidad de Concepción aparece como uno de los lugares más significativos en la vida de las personas de Biobío, como uno de los lugares que cuida y que permite cuidar a otros. En ese sentido tenemos una responsabilidad, creo yo, enorme de llevar eso a unos niveles, a unos estándares y también a unos criterios de integralidad
grandes por la posición que tenemos, por el lugar que ocupamos físicamente y en la historia y en la memoria de la ciudad. Yo siempre termino diciendo que estamos a disposición con nuestro trabajo, con algunas publicaciones que hemos obtenido ahí. Nos decían personas, por ejemplo, de las diversidades sexuales, que el campus de Concepción es uno de los lugares donde se sienten más protegidos y protegidas, porque sienten que pueden ser ellas y ellos sin pasar a llevar a nadie, y tampoco ser ellos y ellas pasados a llevar, y así también niños, personas mayores, etc. Creo que desde ese piso hacia arriba, todo lo que viene puede ser un aporte a una ciudad que cuidemos y que nos cuide en el futuro. Alejandro. A ver, en esto de la multidimensionalidad, el aporte, por una parte, tiene que ver con la norma. Cuando un actor privado o actora privada, ¿no?, realiza cierta inversión en el espacio público, una vivienda, un edificio, lo que sea, es porque el marco legal lo permite, ¿ya? Y si no lo están cumpliendo, aparece algún abogado o abogada, ponte que va y dice, usted no cumple, entonces se acaba. Pero la ley y los marcos regulatorios lo define el Estado, y yo creo que ahí tenemos harto que decir respecto a cosas que se pueden hacer o que no se deben hacer. Y volvemos al tema de los valores, porque las cosas han cambiado en el tiempo. Lo que decía Mabel acerca de circular por la ciudad, sentirse seguro o segura, pasa por ejemplo, el ancho de la vereda. O algo que los municipios, que la ley lo permite, pero todos los municipios miran para el lado, que tiene que ver con cantidad de estacionamientos por edificio. Algo que aquí en el campo nos pasa regularmente. El municipio, pasa aquí, pasa en Chillán y en Los Ángeles, el municipio nos exige una cantidad mínima de estacionamientos, y cuando uno coloca un estacionamiento va a llegar un auto. Hay que llevar a cero ese número. Hay que convencer a los concejales y concejalas de que ese número tiene que ir a ser los PRCs. No puede ser, porque lo que pasa es que el estándar europeo hace mucho tiempo, esa cosa cambió. De hecho, en Europa casi la norma es cero. En Nueva York, donde estaban las Torres Gemelas, que ya no están, no habían estacionamientos, porque el espacio no daba. Y esa cosa son más de 60 años que estaban ahí. Bueno, acá sigue instalada en la normativa ciertas cosas que son nudos que tenemos que desatar. O hay que atar otros nudos. Eso hay que hacer. Entonces podemos aportar desde aquello y la evidencia. Y aquí es importante trabajar en base a evidencia. Porque una cosa es que lo que yo creo y otra es la evidencia que está pura y dura ahí. Y ahí vuelvo a lo que hablaban ustedes en salud mental y que se habló en el pasado, y es acerca de tener buena información de terreno para tomar buenas decisiones públicas, ¿ya? Eso es básico. Lo que decías tú acerca del 20% de gente con algún problema de discapacidad o que la sociedad no lo incluye, ese dato, ¿quién lo maneja? O lo que yo mencionaba, que el 20% del ingreso se gasta en transporte, ¿quién lo maneja? Afortunadamente ahora hay gente más sensible en ese tema, pero yo creo que podemos aportar desde la normativa en levantar información, en integrarnos más con las comunidades, desmitificando mitos también. Pensaba en lo que tú decías acerca del automóvil. En transporte, uno siempre le sea y bromea con el tema del uso del auto, ¿no?, que llévalo a cero. Pero hay grupos de la población que necesitan un auto para desplazarse, lo que tú decías. Entonces no puedo tener una visión 0-1, básicamente. Ahora, en este campus y los otros campus, por ejemplo, si uno pensara en una política de estacionamientos inclusiva, debería dar prioridad a la gente de edad, a los padres y madres con hijos, y el resto que llegue como pueda. ¿Ya? Pero tiene que ver con esas cosas, que la norma, y con evidencia. Y yo insisto, cuando alguien hace algo es porque la norma lo permite. Y el problema es ese. Yo creo que la gente, bueno, hay gente que actúa con dolo, ¿no? Pero normalmente hay gente que dice, ninguna parte me prohíben hacer esto, y como no lo prohíben, lo hago. Entonces yo creo que ahí también tenemos que buscar la evidencia que muestre que algo hay que modificarlo. Si no, no vamos a ninguna parte. Derecho público, ¿verdad, profesora? El Estado hace lo que la norma le permite. Bueno, las disciplinas conversando, actuando, es lo que me parece que es uno de los mayores aportes que la universidad puede hacer a la construcción de mejores ciudades, pero también en general de políticas públicas de desarrollo, políticas públicas civilizatorias en todos los ámbitos de la vida. Y los diálogos
contemporáneos, los conversatorios contemporáneos, ¿no es cierto?, del siglo XXI, propuestos por la Universidad de Concepción a través de la Vicerrectoría de Relaciones Institucionales y la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de este ciclo 2022, que cerramos hoy día, ¿no es cierto?, con los temas que recordábamos anteriormente, la física, la cuántica y sus enredos, el cambio climático, la salud mental, como una cuestión global, pero también una cuestión propia, y hoy día la ciudad que nos cuida o la ciudad que tenemos que cuidar, en un concepto además de cuidado que tenemos que ir ¿verdad? Actualizando, porque cuando hablamos de cuidados hoy día, del sistema de cuidados, estamos hablando de sostener la infraestructura de la vida, no necesariamente solo de las tareas reproductivas, ¿no? Cuando hablamos de accesibilidad universal, no solo para el acceso a la ciudad, ¿no es cierto?, sino que también para finalmente esa discusión que proponían o que han propuesto recientemente las feministas y postestructuralistas Butler y Fraser sobre la dialéctica entre las políticas de distribución o las políticas de reconocimiento, ¿sí? Las políticas de redistribución o las políticas de reconocimiento. En ese debate trasladado al debate de la ciudad, al debate de la salud, al debate de la sostenibilidad de la vida y del ambiente, a la sostenibilidad de la relación de la universidad con la sociedad y su relación y su vínculo con la comunidad, me parece que es como corolario para cerrar las conversaciones, las reflexiones de los sábados en la mañana que hemos propuesto en los diálogos contemporáneos y también dejarles invitados para estar atentos y atentas a lo que, por supuesto, vamos a ofrecerles a partir de marzo o abril del año que ya comenzó, ¿no es cierto?, y que esperamos compartir con ustedes y con otro grupo también interesante como el día de hoy y los otros encuentros de académicos y académicas de nuestra universidad para discutir sobre los asuntos que importan en el siglo XXI y que proyectan también los desafíos del siglo XXI. Así que muchas gracias, Mabel Alarcón, arquitecta, profesora asociada de la Facultad de Arquitectura de nuestra Casa de Estudios, al profesor doctor Alejandro Tudela, también profesor asociado de la Facultad de Ingeniería, a todos quienes han participado. Agradecemos también, como siempre, la presencia del rector Saavedra en todos estos diálogos, la vicerrectora Goché, los profesores y profesoras que han participado también en estos diálogos y a quienes nos han acompañado en las transmisiones luego asincrónicas que hemos hecho hasta hoy día. Muchas gracias, que tengan un muy lindo sábado, un resto de semana y nos vemos al retorno, ¿no es cierto?, en marzo del 2023. Muchas gracias. Muy buenos días.